Soy el capitán Miller, comandante del grupo Ranger Kodiak. Mi mundo se había reducido al rugiente caos tras el plexiglás de la cabina del Black Hawk. Afuera no había nada más que una cegadora niebla blanca. Una tormenta ártica se había abatido sobre nosotros con una furia que no había presenciado en mis 15 años de servicio. El helicóptero era zarandeado como un juguete. Las alarmas de emergencia aullaban en distintos tonos, ahogando incluso el gemido del viento. «¡Pérdida de potencia en el motor derecho!», gritó el piloto a través del crepitar de los auriculares. Un segundo después, «¡El izquierdo también! Estamos perdiendo altitud. ¡Agárrense!». En el compartimento de tropas, mis hombres estaban sentados en silencio, aferrándose a las cinchas. Sus rostros estaban tensos, pero no había miedo, solo concentración. El sargento Kowalski, mi viejo segundo al mando, una roca en cualquier tormenta, cruzó su mirada con la mía. Un breve asentimiento, como diciendo que estábamos listos para cualquier cosa. El especialista Chen, nuestro médico, ya había desabrochado su botiquín. El soldado Davis, el operador de radio, trasteaba desesperadamente con el equipo, pero la respuesta era solo estática. El cabo Rodríguez comprobó el montaje de su M249. El sargento Jones, nuestro predicador, maestro de supervivencia y rastreador, miraba por la ventanilla como si intentara discernir el propio destino a través de la cortina de nieve. Todos hombres, todos combatientes experimentados. Eso importaba ahora. ¡Tierra! El grito del piloto se ahogó en el chirrido del metal. El impacto fue monstruoso. Nos aplastó contra los asientos. El mundo dio un vuelco. Saltaron chispas. Olía a combustible quemado y a ozono. Luego, el silencio, ensordecedor tras el rugido de los motores y las alarmas. Solo el viento continuaba su lúgubre aullido afuera. ¿Están todos bien? Mi voz sonó ronca en el silencio repentino. Pasamos lista. Contusiones, rasguños, quizás un par de fracturas en los pilotos, pero todos vivos. Ese fue el primer milagro. El segundo, no nos habíamos estrellado contra rocas ni témpanos de hielo. El helicóptero yacía de costado, cubierto de nieve, sobre una superficie relativamente plana. Pero estaba muerto. Las hélices dobladas, la cola casi arrancada, el fuselaje agrietado. El fin del vuelo. Salí al exterior por una escotilla reventada. El viento se aferró a mí de inmediato con colmillos helados, intentando arrancarme el casco y enfriarme hasta los huesos a través del equipo multicapa. Visibilidad: 5 metros, no más. La nieve azotaba la cara y se colaba por el cuello. La temperatura caía en picado. La sensación térmica era de menos 40 grados Celsius o inferior. Davis confirmó lo peor. «No hay comunicaciones, capitán. Parece que la antena está destrozada y además, la tormenta interfiere con todo. Cientos de millas del desierto helado de Alaska en todas direcciones. El puesto avanzado más cercano, en algún lugar más allá del horizonte de esta locura nevada. Predicador Rodríguez, inspeccionen el perímetro hasta donde sea posible. Los demás, saquen los kits de emergencia, armas listas», ordené, tratando de gritar por encima del viento. Estábamos atrapados. La supervivencia se había convertido en nuestra nueva misión. Y entonces Jones regresó, su rostro casi invisible bajo la máscara, pero su voz temblaba de emoción, superando el aullido de la tormenta. «¡Capitán! ¡Hay algo ahí! ¡Edificios! A unos 100 metros al norte», señaló hacia la cortina blanca. Entrecerré los ojos. A través de los remolinos de nieve, se distinguían unas siluetas oscuras y angulosas. Edificios. Estructuras artificiales en medio de esta nada. La esperanza, fina y fría como el filo de un cuchillo, me atravesó el corazón. «¡Todos conmigo! ¡Nos movemos hacia las estructuras! ¡Rápido!». Recogimos a los pilotos heridos y encorvados contra el viento. Avanzamos penosamente hacia lo desconocido, dejando atrás el moribundo Black Hawk y adentrándonos más en el infierno blanco. Aquel lugar se llamaba Estación Polar Boreas, como descubriríamos más tarde.
y se convertiría en nuestra prisión y en el coto de caza de algo inimaginable. Llegar a la estación resultó más difícil de lo que parecía. Los ventisqueros alcanzaban la altura de un hombre. El viento nos derribaba. Finalmente, topamos con un muro de metal corrugado, cubierto por una gruesa capa de hielo y nieve. La entrada principal, unas enormes puertas de acero, estaba bloqueada por un montón de nieve y congelada hasta los cimientos. Kowalski, Rodríguez, intenten encontrar otra entrada. Jones, cubre. Chen, ocúpate de los pilotos. Pónganlos a resguardo del viento, ordené. Unos 10 minutos después, Kowalski hizo una señal. Habían encontrado una puerta lateral, parcialmente oculta bajo un cobertizo que había sobrevivido milagrosamente. La cerradura estaba cubierta de óxido y hielo, pero tras varios golpes de culata y hacer palanca, se dio con un chirrido ensordecedor que resonó en el silencio sepulcral. Entramos a trompicones, dejando que un torbellino de nieve y aire helado entrara con nosotros. Dentro reinaban la oscuridad y un frío apenas menos intenso que el del exterior. El haz de mi linterna iluminó un largo pasillo cuyas paredes estaban cubiertas de escarcha. El hielo crujía bajo nuestros pies. El aire estaba viciado, olía a moho, a metal y a algo más. Algo sutilmente desagradable, como a sangre vieja o productos químicos. La iluminación de emergencia no funcionaba. El silencio oprimía los oídos después del rugido de la tormenta. Demasiado silencioso para un lugar donde alguna vez vivió y trabajó gente. ¿La estación está clausurada? ¿O la abandonaron a toda prisa?, murmuró Kowalski, su aliento formando una nube blanca. Pasé una mano enguantada por la pared. La escarcha era gruesa, como si nadie hubiera mantenido la temperatura aquí durante muchos años. Avanzamos hacia el interior, con las armas listas. Las primeras habitaciones que revisamos resultaron ser los dormitorios. Literas, con las mantas puestas y cubiertas por una costra de hielo. Objetos personales en las mesillas, libros con cubiertas escarchadas, fotografías de desconocidos cuyas sonrisas estaban congeladas bajo una capa de hielo. Una taza con un líquido parduzco congelado en el fondo. Todo parecía como si la gente se hubiera levantado y se hubiera ido hacía un instante, pero ese instante se había alargado durante años o décadas. Ni rastro de lucha, ni cuerpos. Era extraño, inquietante. En el comedor, sobre las mesas, había platos con restos de comida congelada. Tenedores y cuchillos yacían al lado. Alguien había interrumpido su comida y nunca había regresado. La atmósfera de abandono era casi palpable, pero se sentía algo más en ella. Una especie de tensión, como si el aire recordara algo terrible. «Capitán, mire esto», llamó Jones desde el otro extremo del comedor. Estaba junto a una puerta metálica que, al parecer, conducía a la cocina. En la puerta, a la altura de un hombre y más abajo, se veían profundos arañazos, no hechos por herramientas, demasiado irregulares, demasiado orgánicos. 3 o 4 surcos paralelos que habían rasgado la pintura y el metal, como si algo o alguien enorme hubiera arañado aquí con garras. ¿Qué pudo dejar marcas así?, preguntó Rodríguez, agarrando nerviosamente su ametralladora. ¿Un oso?, sugirió Chen. ¿Un oso polar dentro de la estación? ¿Cómo entró? ¿Y por qué los arañazos están aquí y no fuera?, replicó Kowalski. Me agaché, examinando los arañazos más de cerca. Eran profundos. Se necesitaría una fuerza descomunal para rasgar el acero de esa manera. Continuemos la inspección. Manténganse juntos, ojos y oídos bien abiertos, ordené. La sensación de que no estábamos solos se hacía cada vez más fuerte. El frío calaba hasta los huesos, pero ahora no era solo un frío físico. Era el frío del miedo a lo desconocido, acechando en estos pasillos helados. Habíamos encontrado un refugio temporal, pero el instinto gritaba que habíamos entrado en la guarida de algo peligroso. Nuestra tarea prioritaria era encontrar una fuente de energía y una estación de radio que funcionara. Las posibilidades eran ínfimas,
pero quedarse de brazos cruzados significaba morir congelados o de hambre cuando se acabaran nuestras raciones de emergencia. Nos dividimos en dos grupos. Kowalski con Rodríguez y un piloto fueron a revisar las salas técnicas, la sala de generadores, la sala de calderas. Yo, con Jones, Chen y el segundo piloto, fui a buscar el puesto de mando o la sala de radio. Avanzábamos sigilosamente por los pasillos congelados, iluminando el camino con las linternas. La estación resultó ser más grande de lo que parecía desde fuera, con varios niveles subterráneos. Por todas partes había signos de abandono y de esa misma extraña prisa. En uno de los laboratorios encontramos equipo destrozado, matraces y tubos de ensayo esparcidos, cuyo contenido se había convertido en patrones helados en el suelo. En la pared colgaba una pizarra con fórmulas y diagramas semi-borrados que recordaban a espirales genéticas. Finalmente, encontramos una sala que parecía ser el centro de control. Varias filas de ordenadores viejos y aparatosos con pantallas apagadas, cubiertos de polvo y escarcha. Una gran mesa con mapas de Alaska y el Ártico. Y armarios. Armarios metálicos con documentos. La mayoría estaban vacíos o contenían informes rutinarios sobre el clima y las condiciones del hielo. Pero en uno, cerrado con llave que forzamos con la palanca, descubrimos carpetas con el sello Alto Secreto. Jones fue el primero en sacar una carpeta. En la cubierta había un relieve. Proyecto Arctos. Un escalofrío me recorrió la espalda, sin relación con la temperatura. Empezamos a revisar febrilmente los documentos, informes, memorandos, protocolos de experimentos. El lenguaje era seco, científico, pero la esencia no por ello era menos monstruosa. «Dios mío», susurró Chen, leyendo uno de los informes. Intentaron modificar el ADN humano, adaptar a la gente al frío extremo, aumentar la fuerza física, la resistencia». ¿Usando qué?, pregunté, aunque ya empezaba a sospecharlo al ver los diagramas. ADN de Ursus maritimus, respondió Chen, levantando hacia mí una mirada horrorizada. De oso polar. Cruzaban genes humanos y de oso polar. Seguimos leyendo, y el cuadro se volvía cada vez más aterrador. El proyecto Arctos se inició durante la Guerra Fría, como un intento desesperado por crear supersoldados capaces de operar en el Ártico sin equipo pesado, de sobrevivir donde una persona normal moriría en cuestión de horas. Se mencionaban métodos poco éticos, secuestros de personas para experimentos, vagabundos, prisioneros, crecimiento acelerado de los sujetos, intentos de controlar la agresión con inhibidores químicos. Davis, nuestro operador de radio, mientras tanto, estaba manipulando uno de los terminales. Para nuestra sorpresa, logró conectarlo a una batería de emergencia. La pantalla cobró vida, parpadeando con símbolos verdes sobre fondo negro. Tras varios intentos de adivinar la contraseña, los códigos militares estándar no funcionaron, pero sí una combinación relacionada con el nombre del proyecto. Accedió a algunos archivos. Eran principalmente registros de datos, pero también había una sección con grabaciones de audio. Las últimas databan de... No estaba claro, el sistema de fechas estaba corrupto, pero por indicios indirectos, había sido muchos años atrás. La primera grabación nos heló la sangre en las venas. La voz de un científico, distorsionada por la estática y llena de pánico. El sujeto alfa ha roto la contención. Repito, brecha de contención. Él está fuera de control. Los inhibidores no funcionan. Oh Dios, está en el pasillo. ¡Lo oyen! La grabación se cortaba con un grito y el sonido de algo pesado rasgando metal. Segunda grabación, otra voz, aún más desesperada. Fuerza increíble, velocidad. No es solo un animal. Él es inteligente. Evita las trampas. Estamos encerrados en el laboratorio. Johnson intentó huir. Vi lo que le hizo. Está cazándonos. De nuevo se corta, esta vez tras el sonido de disparos y un rugido que ponía los pelos de punta. Un rugido en el que se oía algo más que furia animal. Nos miramos unos a otros.
Los rostros de mis hombres estaban pálidos bajo la capa de suciedad y escarcha. Los espantosos arañazos en la puerta, la huida precipitada del personal y esas grabaciones. No quedaban dudas. El experimento se había descontrolado. La criatura, engendrada por un proyecto demencial, seguía aquí. Había sobrevivido décadas en este infierno helado. Y ahora habíamos invadido su territorio. «Capitán», dijo Kowalski en voz baja, apareciendo en la puerta del puesto de mando. Su rostro estaba sombrío. «El generador está muerto. El reactor también. Parece que lo apagaron de emergencia hace muchos años. No hay comunicaciones y no las habrá. Estamos atrapados aquí». Y en ese momento, en algún lugar de las profundidades de la estación, resonó un rugido prolongado y escalofriante. El rugido retumbó por los pasillos metálicos, haciendo que todos nos quedáramos paralizados. No se parecía a nada que hubiera oído antes. El gruñido profundo y gutural de un oso polar, pero con una nota espeluznante y vibrante que helaba la sangre. Sonaba cerca. Demasiado cerca. «Rodríguez, a la puerta. Jones, Chen, revisen la salida trasera del puesto de mando», ordené, levantando mi rifle M4. Los pilotos se apiñaron contra la pared, sus rostros blancos de terror. Kowalski se puso a mi lado. Su escopeta parecía un mísero mondadientes contra lo que fuera que producía esos sonidos. El rugido se repitió, esta vez en algún lugar a nuestra derecha, en uno de los pasillos laterales. Luego, el sonido de un fuerte impacto, como si algo enorme hubiera chocado contra una pared. Y silencio. Un silencio tenso y vibrante, en el que solo se oía nuestra propia respiración entrecortada y el aullido del viento afuera. «¿Qué ha sido eso?», susurró Chen. «Creo que sabemos qué», respondió Jones sombríamente. «El sujeto alfa». Pasaron varios minutos agónicos. Ni un sonido. «¿Quizás se ha ido?», sugirió uno de los pilotos. «No cuentes con ello», masculló Kowalski. «Esa cosa lleva décadas viviendo aquí. Conoce la estación mejor que nosotros. Está jugando con nosotros. Tomé una decisión. Quedarnos aquí esperando era una muerte segura. Hay que intentar llegar a la sala del generador. Aunque esté muerto, podría haber herramientas, combustible, y es una sala más protegida, en marcha. Formación cerrada. Rodríguez, en vanguardia. Jones, en retaguardia. Ojos bien abiertos. Salimos del puesto de mando al pasillo tenuemente iluminado por nuestras linternas. Cada crujido de metal, cada ráfaga de viento aullando en la ventilación, nos hacía sobresaltar. Avanzábamos lentamente, paso a paso, revisando cada esquina, cada abertura oscura. La atmósfera estaba tan cargada de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Casi habíamos llegado al cruce con el pasillo principal que llevaba a los bloques técnicos cuando ocurrió. De la oscuridad a la izquierda, del vano de una puerta que acabábamos de pasar, surgió una enorme sombra blanca. Se movía con una velocidad antinatural y borrosa. Era un oso, pero monstruosamente deformado. De casi 3 metros de altura sobre sus patas traseras, con músculos enormes y abultados bajo un pelaje apelmazado. Parduzco en algunas zonas por sangre vieja. Su hocico era alargado, casi como el de un lobo, con hileras de colmillos amarillentos, y sus ojos ardían con una inteligencia apagada y malévola. Rodríguez reaccionó primero. Una corta ráfaga de la M249 golpeó a la criatura en el pecho. Las balas arrancaron mechones de pelo y salpicaduras de sangre oscura, casi negra, pero la criatura solo rugió de furia y lanzó un zarpazo. El golpe impactó en la ametralladora, arrancándosela de las manos al cabo y lanzándolo a él mismo contra la pared con tal fuerza que oí el crujido de huesos. ¡Fuego!, grité, abriendo fuego al mismo tiempo que Kowalski y Jones. Las balas del 5.56 se hundían en la piel del monstruo, pero no parecían causarle daños graves. Se giró hacia nosotros, ignorando a Rodríguez herido, y se abalanzó. Tuve tiempo de ver sus garras, largas, negras, curvadas como hoces.
Chen arrastraban a un Rodríguez quejumbroso a cubierto. Jones disparaba con precisión, apuntando a la cabeza. Kowalski disparaba la escopeta. Los perdigones grandes impactaban con un ruido sordo, pero la bestia no se detenía. Estaba a 3 metros de nosotros cuando yo, desechando el inútil rifle, saqué el cuchillo de combate del cinturón y me preparé para lo peor. Pero entonces la criatura se detuvo de repente. Nos miró con sus ojos espeluznantes. Luego al herido Rodríguez, como evaluando la situación. Luego, con una agilidad aterradora para su tamaño, se dio la vuelta y de un salto desapareció en un conducto de ventilación, cuya rejilla arrancó de un solo zarpazo. El sonido de su pesado movimiento se apagó rápidamente en las entrañas metálicas de la estación. Nos quedamos en el pasillo, aturdidos, respirando con dificultad. El olor a pólvora se mezclaba con el acre olor almizclado dejado por la criatura. Chen ya estaba inclinado sobre Rodríguez. Múltiples fracturas de costillas, posible pulmón perforado, hemorragia interna. Necesita ayuda urgente, capitán. La primera sangre se había derramado, y era nuestra sangre. La bestia no solo es fuerte y rápida, es inteligente. Evaluó la amenaza y se retiró, dejándonos con un camarada herido, en el corazón de su feudo helado. El terror del primer contacto dio paso a una certeza gélida. La caza había comenzado. Y nosotros éramos la presa. Tras arrastrar a Rodríguez, gravemente herido, de vuelta al puesto de mando, barricamos la puerta con todo lo que pudimos encontrar. Mesas volcadas, pesados armarios metálicos. Era una defensa débil contra la fuerza que habíamos presenciado, pero al menos ofrecía una ilusión de seguridad. Chen se ocupó inmediatamente de Rodríguez, intentando estabilizar su estado con los escasos recursos de nuestro botiquín. El rostro del cabo estaba distorsionado por el dolor. Su respiración era superficial y ronca. «Ha perdido mucha sangre, capitán», informó Chen en voz baja, con la voz tensa. «He hecho todo lo que he podido, pero sin equipo adecuado y una transfusión. Sus posibilidades son escasas». Me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio miedo. Estábamos entrenados para manejar heridas de combate, pero aquí, en esta tumba helada, sin posibilidad de evacuación, nuestras habilidades eran casi inútiles. La atmósfera en el puesto de mando se volvió sofocante. La paranoia flotaba en el aire como una densa niebla. Cada sonido más allá de nuestra endeble barricada nos hacía sobresaltar. El viento aullaba a través de las ventanas rotas de los niveles superiores, creando una espeluznante sinfonía de gemidos y susurros. Pero había otros sonidos, un chirrido metálico y sordo, que provenía a veces de las rejillas de ventilación sobre nuestras cabezas, a veces de debajo del suelo, como si algo pesado se arrastrara por los estrechos conductos, explorando, esperando. A veces llegaba un rugido lejano, distorsionado por el eco de los pasillos, que nos encogía el corazón. «Está jugando con nosotros», murmuró Jones, limpiando su carabina. Su habitual calma estoica se había resquebrajado. «Sabe que estamos aquí, sabe que estamos heridos, está esperando». «O buscando otra entrada», añadió Kowalski, revisando la barricada. «Necesitamos reforzar la defensa y hacer un reconocimiento, averiguar más sobre esta bestia y este maldito lugar». Dejar a Rodríguez herido y a los pilotos era arriesgado, pero quedarse aquí era aún peor. Tomé una decisión. Jones y yo saldríamos de exploración. Kowalski y Chen se quedarían vigilando el puesto de mando. Nuestro objetivo, encontrar algo que pudiera ayudar, armas más potentes, información sobre las debilidades de la criatura, quizás una salida que no conociéramos. Nos movimos con cautela, pegados a las paredes, las linternas arrancando solo pequeñas áreas de pasillo de la oscuridad. Decidimos revisar el bloque de laboratorios, donde encontramos las primeras menciones al Proyecto Arctos. Quizás allí quedaran registros sobre cómo detener a su creación. Los laboratorios nos recibieron con un caos aún mayor que antes.
Parecía que un huracán hubiera pasado por allí. Las mesas estaban volcadas, el equipo hecho añicos, y vimos lo que no habíamos notado la primera vez, con las prisas. Restos humanos. No solo esqueletos, huesos roídos, jirones de ropa rasgada, congelados en charcos helados de sangre oscurecida. Restos de una masacre brutal, ocurrida décadas atrás. Esto confirmaba las grabaciones. El personal de la estación no solo huyó, fue aniquilado. En una de las habitaciones laterales, parecida a un vivero o una sección de contención, nos topamos con la fuente del horror, una enorme jaula de gruesos barrotes de acero, diseñada para contener a un rinoceronte. La puerta había sido arrancada de cuajo, los barrotes doblados y rotos como si fueran de aluminio. Dentro, en el suelo, yacían restos de cadenas y jirones de correas de cuero. Al lado, había una cámara criogénica, lo bastante grande como para albergar a un hombre. O algo más grande. El cristal de la mirilla estaba roto desde dentro. En una placa junto a la cámara, una inscripción casi borrada. Sujeto alfa. Crioestasis. Intentaron congelarlo, susurró Jones. Pero escapó. Iluminé el interior de la cámara con la linterna. En el fondo, se veían manchas oscuras y unos cuantos pelos largos y blancos. Chen seguramente podría extraer ADN de ellos, pero eso no nos ayudaría ahora. Más importante era otra cosa. En la pared junto a la criocámara colgaba una tableta con la última entrada, hecha aparentemente en el momento de la catástrofe. La pantalla estaba rota, pero parte del texto se conservaba. Crecimiento incontrolado. Agresión excede todos los cálculos. Metabolismo se acelera a bajas temperaturas. Más fuerte en frío. Intento de crioestasis fall. El texto se interrumpía más allá por una grieta. Más fuerte en frío. Esta bestia no solo sobrevive en el Ártico, extrae fuerza de él. Estamos encerrados en las condiciones ideales para ella, en su coto de caza, y solo se vuelve más peligrosa. De repente, desde el pasillo llegó un fuerte estruendo metálico, y luego un grito. El grito de Kowalski. Nos lanzamos de vuelta, nuestros corazones latiendo con malos presentimientos. El eco en la oscuridad dio paso a una amenaza real. Irrumpimos en el puesto de mando, listos para luchar. La escena no era tan terrible como temíamos, pero no menos alarmante. Kowalski estaba de pie con la escopeta lista, apuntando a una rejilla de ventilación del techo, que había sido arrancada y yacía en el suelo. Chen intentaba calmar a los pilotos, uno de los cuales se había acurrucado en un rincón, murmurando algo incoherente. ¿Qué ha pasado?, pregunté, recuperando el aliento. Esa cosa. Estaba justo encima de nosotros, exhaló Kowalski sin bajar el arma. Oí un chirrido, luego la rejilla cayó. Disparé a la oscuridad, rugió y se metió más adentro en la ventilación. Sus manos temblaban ligeramente. Sabe dónde estamos, está tanteando nuestras defensas. Quedó claro que la criatura no iba a asaltarnos de frente. Era demasiado astuta para eso. Conocía la estación como la palma de su mano, o de su zarpa. Usaba los conductos de ventilación, los túneles técnicos, los rincones oscuros. Había empezado el juego del gato y el ratón, y nosotros éramos los ratones en un laberinto helado. Las siguientes horas se convirtieron en una tortura de espera y tensión nerviosa. La bestia no atacaba abiertamente, pero su presencia se sentía en todas partes. De repente se apagaba la luz en nuestro sector, un cable cortado. De repente se atascaba una puerta que acabábamos de abrir. De repente resonaba un rugido ensordecedor desde el otro extremo de la estación, haciéndonos dudar de dónde estaba ahora. Jones intentaba rastrear sus movimientos por los sonidos, pero el eco y las estructuras metálicas lo distorsionaban todo. Intentamos ser más listos que ella. Colocamos trampas de aviso improvisadas con latas vacías atadas a un hilo en los pasillos que conducían a nosotros. Una hora después, las latas resonaron en la entrada este. Corrimos hacia allí, pero el pasillo estaba vacío. Ni rastros, ni sonidos.
Mientras revisábamos el acceso este, el chirrido sonó en el oeste. Era un juego de nervios, un intento de agotarnos, de dividirnos. Entonces Kowalski sugirió usar a Rodríguez, o mejor dicho, su sangre, como cebo. La idea era espantosa pero desesperada. Dejamos varias vendas ensangrentadas en el pasillo que conducía al área médica, y nosotros mismos tomamos posiciones en habitaciones laterales, esperando sorprender a la bestia. Esperamos casi una hora en el silencio helado, escuchando solo la respiración ronca de Rodríguez y los latidos de nuestros propios corazones. Y llegó. Primero oímos un resoplido bajo, olfateador. Luego, en la abertura del pasillo, apareció una sombra enorme. La criatura se movía lentamente, con cautela, su cabeza girando de lado a lado, sus ojos brillando débilmente a la luz de nuestras linternas acopladas, que aún no habíamos encendido. Se acercó a las vendas, las olfateó. «¡Ahora!», susurré por la radio. Las linternas iluminaron a la bestia, y al mismo tiempo resonaron los disparos. El mío, el de Kowalski y el de Jones. Apuntamos a la cabeza y al pecho. La criatura rugió de dolor y furia, la sangre salpicó la pared. Retrocedió, pero no cayó. En lugar de atacarnos o retirarse, hizo algo inesperado. De un salto increíble, saltó a la pared, aferrándose con las garras a algunas protuberancias y tuberías, y desapareció a la velocidad del rayo por encima del falso techo, por donde pasaban las instalaciones. Abrimos fuego desordenado hacia arriba, las balas rebotando en el metal, pero era demasiado tarde. Se había ido de nuevo. Malherida, pero viva, y ahora sabía que estábamos dispuestos a tender trampas. Este fracaso nos desmoralizó. La munición escaseaba cada vez más. Las baterías de las linternas se agotaban. El frío calaba hasta los huesos, especialmente ahora que había cortado el cable de la calefacción en nuestro sector. Rodríguez gemía cada vez más bajo. Su respiración se volvía entrecortada. Chen negó con la cabeza. Había hecho todo lo posible. Estábamos perdiendo tiempo, recursos y hombres. «Conoce este lugar demasiado bien», dije, bajando el rifle. «No podemos simplemente defendernos. Debemos convertirnos nosotros en los depredadores, encontrar su guarida, encontrar una forma de acabar con ella de una vez por todas. O morir intentándolo», añadió Kowalski sombríamente. Pero en sus ojos no vi miedo, sino determinación, igual que en los de Jones. Éramos Rangers. No estábamos acostumbrados a rendirnos. El juego del gato y el ratón había terminado. Empezaba la verdadera caza. El estado de Rodríguez empeoraba por momentos. Su respiración era apenas perceptible. La piel había adquirido un tono azulado. Chen fue directo. «Capitán, si no hacemos algo, no sobrevivirá hasta la mañana. Si es que aquí alguna vez amanece». La noche polar se había asentado hacía tiempo, y afuera seguía aullando la misma tormenta interminable. Los recursos se agotaban a ojos vistas. Nos quedaban 2 o 3 cargadores por rifle, un puñado de cartuchos para la escopeta de Kowalski. Comida. Para un par de días de raciones escasas. Las baterías de las linternas apenas alumbraban, pero lo peor era el frío. Sin calefacción, la temperatura en el puesto de mando se había igualado a la del exterior. Nos apiñábamos unos contra otros, castañeteando los dientes, pero servía de poco. Había que actuar, y actuar rápido. «Vi los planos de la estación en el puesto de mando», dije. «Hay un laboratorio criogénico, el mismo donde tenían a Alpha. Quizás quede algo del equipo allí, nitrógeno líquido o algo parecido». «¿Congelarlo de nuevo?», preguntó Kowalski con escepticismo. «Ya escapó una vez». «No congelarlo, rociarlo», aclaré. «El frío extremo debería dañarlo incluso a él, especialmente si está herido. Es nuestra mejor oportunidad». «Arriesgado», observó Jones. «Hay que atraerlo allí, y si algo sale mal...» «No tenemos otras opciones», corté. «Kowalski, vienes conmigo. Jones, Chen, ustedes se quedan aquí. Protejan a Rodríguez y a los pilotos. Si no volvemos en 2 horas,
Denos por muertos y actúen según la situación. El plan era simple y descabellado. Kowalski y yo debíamos llegar al criolaboratorio, encontrar contenedores de nitrógeno líquido, si quedaban y no se habían evaporado en décadas, preparar una trampa y luego atraer a la bestia allí. ¿Cómo atraerla era otra cuestión? El camino al criolaboratorio pasaba por secciones semiderruidas de la estación. Nos movíamos rápido, pero con cautela, escuchando constantemente. La sangre de la criatura que quedó tras nuestra emboscada conducía precisamente en esa dirección. Gotas oscuras y congeladas en el suelo y las paredes. Eso significaba que íbamos por buen camino hacia su guarida, o al menos hacia el lugar donde lamía sus heridas. El criolaboratorio resultó ser grande, lleno de equipo complejo cubierto de escarcha. En el centro estaba la misma criocámara rota de Alfa. A lo largo de las paredes había filas de cilindros metálicos presurizados, conectados por tuberías y válvulas. La mayoría estaban vacíos. Los manómetros marcaban 0. Pero en unos pocos, las agujas aún se mantenían en la zona verde. En las placas ponía el N2, nitrógeno líquido, nuestra vacilante esperanza. Hay que dirigir el flujo hacia la entrada de alguna manera, dijo Kowalski, inspeccionando las válvulas. Si abrimos la válvula principal, el nitrógeno saldrá como una nube. Hay que tener cuidado. Podríamos congelarnos nosotros mismos. Perdimos minutos preciosos girando las válvulas congeladas, dirigiendo mangueras flexibles hacia el vano de la puerta. Tuvimos que asegurar una manguera con cinta adhesiva y un trozo de barra de refuerzo. No era perfectamente hermético, pero el flujo debía ser lo bastante potente. Ahora, el cebo. Miré a Kowalski. Entendió sin palabras. «Yo iré», dijo con firmeza. «Llevo la escopeta, más posibilidades de detenerlo si es necesario. Tú te quedas aquí y abres la válvula a mi señal». ¿La señal? 3 disparos rápidos, decidió Kowalski. «Suerte, capitán». «A ti también, sargento». Se fue. Sus pasos se apagaron rápidamente en el pasillo. Tomé posición junto a la válvula. El corazón me latía como un martillo neumático. Los minutos se alargaban agónicamente. Oía sonidos lejanos. Kowalski gritaba intentando atraer la atención de la bestia. Golpeaba las paredes con la palanca. Luego, un rugido furioso, lleno de dolor, de una bestia herida, cerca, muy cerca. Entonces, sonaron 2 disparos de escopeta, una pausa y el tercero, la señal. Giré la válvula con todas mis fuerzas. Se oyó un fuerte siseo, y de las mangueras brotó una densa nube blanca de gas superenfriado, que llenó instantáneamente el vano de la puerta y se derramó por el pasillo. La temperatura en el laboratorio cayó bruscamente aún más. Me pegué a la pared, intentando no inhalar el vapor helado. En la nube de nitrógeno se oyó un rugido furioso, sonidos de lucha, y luego, el grito de Kowalski. Un grito de dolor y terror. «¡Sargento!», grité, pero no hubo respuesta. El nitrógeno seguía saliendo de las mangueras. Veía una sombra moverse en las volutas de vapor. Oía golpes y chirridos. Cuando el flujo de nitrógeno cesó y la nube comenzó a disiparse, vi una escena terrible. La criatura estaba en medio del pasillo, cubierta de escarcha. Su pelaje apelmazado con carámbanos de hielo en algunas zonas. Parecía enfurecida, pero claramente afectada. Se movía más despacio, arrastrando una pata, pero estaba viva, y a sus pies yacía Kowalski, inmóvil, su escopeta tirada al lado. La bestia giró hacia mí su hocico congelado. Sus ojos ardían de odio. Levanté el rifle, pero antes de que pudiera disparar, volvió a hacer algo impredecible. Se dio la vuelta y se alejó cojeando hacia las profundidades del pasillo, dejando tras de sí rastros de sangre y trozos de hielo. Se había retirado de nuevo, pero el precio de esta victoria temporal era aterrador. Había perdido a mi mejor hombre, a mi amigo. La esperanza parpadeaba, pero su luz era débil y fría, como las estrellas sobre esta maldita estación. De pie junto al cuerpo de Kowalski,
Sentí como una furia helada se mezclaba con la desesperación. Había muerto intentando darnos una oportunidad. Ahora quedábamos 3 Rangers operativos, yo, Jones y Chen, 2 pilotos heridos, y un Rodríguez moribundo, y un monstruo herido, pero todavía mortalmente peligroso, en algún lugar cercano. No había retirada posible. Volver al puesto de mando significaba esperar a que la bestia viniera a por nosotros. El plan de Kowalski había fallado, pero nos había dado algo importante. Habíamos herido a la criatura más gravemente que antes, y ahora se retiraba, probablemente a su guarida para recuperarse. Era nuestra única oportunidad. Seguir el rastro mientras estaba débil y acabar con ella donde se sintiera segura. Contacté con Jones por la radio, que apenas funcionaba con los últimos restos de batería. Kowalski ha caído. La bestia está herida. Se adentra en la estación. Sigo el rastro. Avancen hacia mí con máxima precaución. Traigan toda la munición y los explosivos que encuentren. Será nuestra última batalla. Recibido, capitán. En marcha. La voz de Jones era tensa pero firme. Seguí el rastro. Manchas de sangre y gotas de agua congelada del nitrógeno derretido. Me guiaron a través del laberinto de pasillos hasta una sección de la estación que aún no habíamos explorado. Aquí la destrucción era aún mayor. Techos derrumbados, mamparos retorcidos, pasajes bloqueados. El aire estaba impregnado de olor a ozono, sangre y algo más. Un almizcle animal penetrante. La guarida estaba cerca. El rastro me llevó a una enorme puerta hermética con la inscripción Bloque Biológico, nivel 4. La puerta estaba entreabierta, su mecanismo claramente roto. Detrás de ella comenzaba un descenso por una escalera metálica hacia una oscuridad casi total. Encendí mi linterna casi agotada y empecé a bajar, con la M4 lista. El nivel 4 resultó ser una sala enorme, parecida a un híbrido entre laboratorio y vivero. A lo largo de las paredes se alineaban grandes tanques de vidrio o plástico, llenos de un líquido turbio y congelado. Dentro flotaban, o más bien, estaban congelados, especímenes aterradores, embriones deformes, híbridos animales, prototipos monstruosos de lo que ahora nos cazaba. Algunos tanques estaban rotos. Su contenido se había derramado y congelado en el suelo formando esculturas de pesadilla heladas. Este era el corazón del Proyecto Arctos, su cocina monstruosa. En el centro de la sala había varias mesas de operaciones, cubiertas de óxido y sangre congelada. Cerca yacían instrumentos quirúrgicos que parecían herramientas de tortura. En uno de los monitores supervivientes aún parpadeaba una imagen. Un complejo mapa genético con anotaciones. Sujeto alfa, integración H. sapiens, 7%. Inestable. Fortalecimiento corteza cerebral. Adaptabilidad imprevista. 7% de ADN humano, no solo oso, parcialmente humano. Eso explicaba su astucia, su crueldad casi deliberada. Y entonces lo vi. En un rincón lejano de la sala, parcialmente oculto tras equipo volcado, había una especie de nido, hecho con jirones de aislamiento, trapos viejos y huesos, humanos y animales. En el centro de este nido, acurrucado, yacía el monstruo. Respiraba pesadamente, el vapor saliendo de sus fosas nasales. Su pata herida estaba encogida, el pelaje del costado apelmazado por el nitrógeno y la sangre. Dormía o estaba en un estado de animación suspendida, recuperando fuerzas. Mi primer instinto fue vaciarle el cargador entero, pero me detuve. Poca munición. Había que asegurar el tiro, y entonces llegaron Jones y Chen. Bajaron la escalera tan silenciosamente como pudieron. Encontramos algo, susurró Jones, entregándome varios artefactos explosivos improvisados que había fabricado con componentes encontrados en la sección técnica. Bengalas de señalización, restos de combustible y detonadores de granadas sin explotar que teníamos en el kit de emergencia. Rudimentario, pero debería funcionar.
Chen señaló unos cilindros que había junto a la pared. Parece gas inflamable, quizás metano o algo para sopletes. El plan surgió instantáneamente. Minar la salida, usar el gas, prenderle fuego. Actuamos rápido y coordinados. Chen revisó los cilindros. Sí, inflamable. Acercamos con cuidado un par de cilindros al nido de la bestia. Jones colocó los explosivos improvisados en la única salida de la sala, la escalera por la que habíamos bajado. Preparé una granada incendiaria, la última. La criatura se removió en sueños, gruñó sordamente, pero no despertó. Retrocedimos hacia la escalera. Chen, dispara a los cilindros a mi señal. Jones, prepara el detonador. Yo lanzo la incendiaria, susurré. Todos estaban en posición. Respiré hondo. Era nuestra única oportunidad. O quemábamos a esta bestia aquí o nos mataría a todos. ¡Fuego! A mi orden, Chen disparó certeramente a los cilindros. Las balas perforaron el metal y el gas comenzó a escapar con un siseo, llenando rápidamente el espacio alrededor del monstruo dormido. Este despertó al instante por el ruido y el olor acre. Levantó la cabeza mirando alrededor sin comprender. Sus ojos brillaron salvajemente en la penumbra. ¡Ahora!, grité y lancé la granada incendiaria. Golpeó el suelo cerca del nido y estalló en llamas brillantes. Un segundo después, el gas se inflamó. Una bola de fuego envolvió la guarida de la bestia, acompañada de un rugido ensordecedor. Esta vez no de furia, sino de agonía. Las llamas lamían su pelaje, chamuscaban su piel. La bestia saltó del infierno de fuego, envuelta en llamas, convertida en una antorcha viviente. Corría erráticamente por la sala, chocando contra el equipo, intentando apagar el fuego. La visión era a la vez aterradora y fascinante. Abrimos fuego con todas las armas que nos quedaban, acribillando al monstruo ardiente con plomo. Las balas se hundían en su cuerpo, pero seguía moviéndose, impulsado por una furia y un dolor primarios. Nos vio junto a la escalera, la única vía de escape. Ignorando las llamas que lo devoraban vivo, se lanzó hacia nosotros. Ardiendo, rugiendo, imparable. ¡Jones! ¡Detona!, grité. Jones pulsó el botón del detonador. La explosión resonó en la base de la escalera, derrumbando parte del techo y bloqueando el paso con rocas y metal retorcido. El camino hacia arriba estaba cortado, pero la bestia tampoco podía alcanzarnos, o eso pensábamos. El monstruo chocó contra los escombros, gruñendo y esparciendo restos con sus zarpas ardientes. El fuego sobre él comenzó a remitir lentamente, dejando carne carbonizada y humeante. Estaba terriblemente mutilado, pero aún vivo, y estaba furioso. Nos miró a través del humo y el fuego con sus ojos inhumanos, y en ellos solo había sed de sangre. Comenzó a trepar por los escombros, lentamente, aferrándose a los restos con las garras, arrastrando su enorme cuerpo mutilado. Disparábamos, pero las municiones se acababan. ¡Clic! Mi rifle estaba vacío, el de Chen también. A Jones le quedaban unas pocas balas en la pistola. ¡Retirada! ¡Busquen otra salida!, grité, sacando mi cuchillo de combate, mi último recurso. Pero no había a dónde retirarse. La sala era una trampa. La bestia casi había llegado arriba. Estaba a un par de metros de nosotros. Y entonces Chen dio un paso adelante. En sus manos tenía una gran jeringa, que aparentemente había logrado recoger en el laboratorio. Estaba llena de un líquido transparente. ¿Qué es eso?, tuve tiempo de preguntar. Estimulante concentrado o veneno. Lo encontré cerca de las notas sobre los inhibidores. No sé qué le hará, pero peor no puede ser, gritó Chen y se lanzó hacia el monstruo. La bestia lanzó un zarpazo, arrojando a Chen a un lado como un muñeco de trapo, pero lo había conseguido. La jeringa se clavó profundamente en el cuello de la criatura, y Chen, con sus últimas fuerzas, apretó el émbolo. El monstruo rugió tan fuerte que nos zumbaron los oídos y empezó a temblar. Sus músculos comenzaron a contraerse espasmódicamente. Los ojos se pusieron en blanco. Dio un paso más
intentando alcanzarnos, pero su cuerpo ya no obedecía. Se derrumbó sobre los escombros, convulsionando, echando espuma por la boca. Jones descargó las últimas balas de la pistola en la cabeza de la bestia. El cuerpo se estremeció por última vez y quedó inmóvil. El humo del fuego y la explosión se disipaba lentamente, mezclándose con el olor a carne quemada y productos químicos. Jones y yo corrimos hacia Chen. Estaba vivo, pero gravemente herido. Costillas rotas, posibles lesiones internas, pero sonreía con una débil sonrisa ensangrentada. «Parece que funcionó», susurró. Estábamos en medio de aquel infierno, 2 heridos, un Ranger casi desarmado, junto al cadáver del monstruo engendrado por una ciencia demente. A nuestro alrededor humeaban las ruinas del laboratorio. El camino hacia arriba estaba bloqueado. Habíamos vencido. ¿Pero a qué precio? ¿Y cómo íbamos a salir de aquí ahora? La batalla final estaba ganada, pero la guerra por la supervivencia continuaba. El silencio tras los rugidos y disparos oprimía los oídos. El aire estaba cargado de humo, olor a quemado, sangre y ozono. Estaba arrodillado junto a Chen, intentando detener la hemorragia de la herida en su costado. Jones, apoyado en la pared, respiraba con dificultad, su pistola vacía. Yo solo tenía el cuchillo. Abajo, sobre el montón de rocas y metal, yacía inmóvil el enorme cadáver carbonizado de nuestro enemigo. El monstruo estaba muerto. Definitivamente. Habíamos vencido. Pero no había alegría, solo un cansancio sordo y abrumador y el dolor de las pérdidas. Kowalski. Rodríguez, que probablemente ya había muerto arriba. Los pilotos, cuyo destino era incierto. Y ahora Chen, gravemente herido, su vida pendiendo de un hilo. «Tenemos que salir», grazné, poniéndome en pie. Las piernas me temblaban por el sobreesfuerzo y el frío, que de nuevo empezaba a filtrarse a través de la ropa, ahora que la adrenalina había disminuido. El derrumbe junto a la escalera parecía infranqueable. Intentamos despejarlo, pero las rocas eran demasiado pesadas y el metal retorcido se clavaba en las manos. Jones inspeccionó las paredes de la sala buscando otra salida, un conducto de ventilación, cualquier cosa. Inútil. Parecía que este nivel había sido diseñado como una zona de aislamiento. Nos habíamos encerrado junto con el monstruo muerto. Pasaron las horas. El humo se disipó gradualmente, pero el frío se volvía cada vez más insoportable. Chen perdió el conocimiento. Su respiración era débil. Jones estaba sentado, apoyado en la pared, con los ojos cerrados. Yo caminaba por la sala como una fiera enjaulada, negándome a creer que este fuera el final, después de todo lo que habíamos pasado. Morir así, atrapados, de frío y heridas. Me acerqué al cadáver de la criatura. Incluso muerta, infundía terror. Piel carbonizada, cráneo anormalmente deformado, garras enormes. Lo pateé con la bota. Ninguna reacción. Definitivamente era el fin para él. Pero también para nosotros, mi linterna se apagó por completo. Nos sumimos en una oscuridad casi total. Solo una débil luz se filtraba desde arriba, a través de las grietas del derrumbe. Me senté junto a Jones. «Capitán», dijo en voz baja, «hicimos todo lo que pudimos». «Lo sé, sargento, lo sé». Saqué del bolsillo la radio de Kowalski. La batería estaba casi agotada, pero apreté el botón de transmisión. «A todos, los que escuchen. Habla el capitán Miller, Grupo Kodiak, Estación Polar Boreas. Necesitamos evacuación inmediata. Nosotros lo detuvimos, pero...» La voz se cortó. La radio emitió un siseo y murió. La tiré. Se acabó. No se podía hacer nada más. Cerré los ojos, escuchando el silencio. Era absoluto. Ni siquiera el aullido del viento exterior llegaba apenas hasta aquí. Solo la respiración débil y entrecortada de Chen y mi propia respiración pesada, que salía como vapor blanco en el aire helado. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás horas, quizás días.
El frío atenazaba el cuerpo, la conciencia empezaba a nublarse. A través del velo de cansancio y dolor, me pareció oír un sonido. Lejano, apenas perceptible. ¿Un rugido? Number otro, mecánico, un zumbido constante. ¿Un helicóptero? Abrí los ojos. Jones también levantó la cabeza escuchando. El sonido se hacía más fuerte. Estaba justo encima de nosotros. ¿Rescatistas? ¿Nos habían encontrado? Desde arriba, a través del derrumbe, cayó polvo y pequeñas piedras. Un brillante haz de luz atravesó la oscuridad, barriendo las ruinas del laboratorio. Luego se oyó una voz, amplificada por un megáfono. ¿Hay alguien vivo? ¡Respondan! Reuní mis últimas fuerzas. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Abajo!, grité con la voz quebrada. ¡Rangers! ¡Necesitamos ayuda! El haz de luz se detuvo sobre nosotros. En la brecha aparecieron figuras con equipo de invierno. El rescate había llegado. Increíblemente, pero había llegado. Bajaron cuerdas, un cabrestante. Primero subieron a Chen, luego a Jones, luego a mí. Eché una última mirada al cadáver del monstruo abajo. El silencio y el frío lo envolvían de nuevo. Nos sacaron a la superficie. La tormenta había amainado. Sobre el desierto helado brillaba un pálido sol ártico, o la luna. En esta noche eterna era difícil distinguirlo. Junto a la estación había otro helicóptero, militar. Nos esperaban los médicos. Estoy vivo. Chen y Jones están vivos. Salimos del infierno helado, pero el precio fue demasiado alto. Kowalski, Rodríguez, los pilotos. Sus nombres quedarán congelados para siempre en la historia de esta maldita estación. El proyecto Arctos fue detenido, pero su eco resonará durante mucho tiempo en mi memoria. El silencio del desierto helado nunca volverá a ser solo silencio para mí.